Un momentito. Continuamos ahora con la presentación de un nuevo libro del historiador y arabista Bernabé López García. Bernabé, como todos ustedes saben, ha sido durante muchos años catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, fundador del Taller de Estudios Mediterráneos, que tan buenos trabajos ha dado, preocupado siempre por Ceuta, y no solo de él, sino de sus alumnos, pero en los últimos tiempos y sobre todo a partir de su jubilación ha vuelto a recuperar una perspectiva diferente sobre Marruecos y sobre Tánger, especialmente sobre Tánger. Hace no mucho tiempo publicó al fin su tesis doctoral, que tantas ganas teníamos todos de leer en libro. Publicó también un magnífico librito sobre el teatro de Cervantes de Tánger, ahora tan de moda, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor hay una nueva edición. Y ahora nos trae una joya. Nos trae una joya que es las cartas y un álbum de fotografías que pertenecieron al arabista del siglo XIX, Antonio Almagro Cárdenas. No sé si saben que este año, 2019, se cumplen 100 años de la muerte de Antonio Almagro, y es curioso que no hace muchas fechas aquí mismo teníamos una exposición y un par de conferencias de la muerte de un amigo de Antonio Almagro Cárdenas, como fue Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros. Antonio perteneció a la Unión Hispanoarábiga, fue directivo con Antonio Almagro, Hispano-Británica, y bueno, es muy curioso porque además el biógrafo de Almagro fue una persona que vivió su infancia en Ceuta, que era Luis Seco de Lucena. El libro es muy atractivo, tiene unas fotografías espléndidas de un fotógrafo de Gibraltar, de José Porro, que es al que pertenecen esas iniciales, y lo ha complementado con unas fotografías que para nosotros son también muy, muy importantes. El álbum de Wilson, de Tánger, el álbum de la compañía Wilson, que dedicó no solo a Tánger, sino a Tetuán y a Ceuta, y que hace algunos años, por iniciativa del Archivo General de Ceuta, pues publicó nuestro amigo Rafael Garófano. Así que con Bernabé les dejo para que les enseñe esta joya que ya está a la venta a partir de este mediodía en librerías de Ceuta. Bueno, no sé si... ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, es que no se distingue desde aquí cómo se oiga. Es una oportunidad, y una suerte poder estar en Ceuta, aprovechando estas sesiones del Instituto de Estudios Ceutíes, digamos, para poder presentar un libro que de alguna forma nos acerca a una ciudad. Venimos de este coloquio sobre Ceuta como una ciudad que necesita reivindicarse a sí misma, mirarse a sí misma, y que tiene un mito negativo, y en cambio yo vengo a hablar de una ciudad que desborda en un mito hiperpositivo visto desde afuera. A Tánger, digamos, no necesita tener abuela, porque el mito excede a la propia ciudad y, por supuesto, la desborda, y hasta no se merece tanto mito, por decirlo de alguna manera. La imagen que voy a tratar de dar es la de un Tánger de hace 140 años, cuando todavía, digamos, no tenía su propio mito. Y aprovechando precisamente un material inicial que yo encontré cuando precisamente hacía mi tesis doctoral en Granada, en la Universidad de Granada, en los años 70, lo encontré este material, que son este libro del que ahora hablaré, de Antonio Almagro Cárdenas, en un ejemplar único, manuscrito, que se encuentra en la Biblioteca Nacional.
Yo he tenido tuve la oportunidad y la idea en aquel tiempo de pensar en la posibilidad de editarlo algún día. Y la oportunidad ha venido muchísimo tiempo después, gracias a una copia que se me facilitó en la propia Biblioteca Nacional. El libro, digamos, primero merece la pena presentar al personaje del que, como acaba de decir José Luis, se cumple el centenario de su muerte. Antonio Almagro Cárdenas era un personaje bien especial. Su compañero estaba ligado a lo que se llamaba la Cuerda Granadina, que también era un grupo de personas amantes del mundo oriental, encantadas de sí mismos, encantadas de la imagen que producían entre ellos mismos. Era un pequeño grupo, y Almagro era un poco especial, hasta el punto de que se decían las cosas de Almagro, ¿no? Almagro no quería irse nunca de su propia ciudad. Eso le impedía de desarrollar su capacidad de investigación y de trabajo. Sacó una cátedra en una universidad fuera de la propia Granada, y claro, se vio obligado a tener que irse a tomar posesión. Y quizás sus amigos, no sé si porque estaban de alguna forma ya cansados de la cantinela del propio Almagro, que por otra parte debía ser una persona que hacía amigos por todas las esquinas, que tenía una capacidad de organización, de inventar revistas, grupos, de promover la relación de la ciudad de Granada con Marruecos, etcétera. Pero, digamos, tenía esa especie de su vida centrada en la propia ciudad. Sus amigos fueron a despedirlo el día que se marchaba a tomar posesión de su cátedra fuera de Granada, y fueron a la estación de Andaluces a montarlo en el tren y a despedirlo desde allí. Lo curioso fue que cuando el tren salió, Antonio Almagro estaba con su maleta del otro lado y naturalmente no se había ido y no se fue, nunca tomó posesión de esa cátedra, porque lo que le interesaba era vivir en su ciudad y organizar sus empeños, ¿no? Fue biógrafo de Francisco Javier Simonet, un arabista bien especial, bien particular, muy reaccionario en sus planteamientos, en su visión de lo que era el Islam. Muchos de esos prejuicios se encuentran también en el propio Almagro, y los vamos a ver en las cartas que componen el fondo de este libro. He traído aquí las dos versiones, la versión en castellano y la versión en árabe, de una revista que él promovió durante varias décadas, aunque la revista no tuvo mucha continuidad, luego se interrumpía. Primero se llamó La Estrella de Occidente, luego se transformó en el Boletín de la Sociedad Hispano-Mauritánica, que fue una sociedad que él creó precisamente para fomentar los lazos con el norte de África, donde tenía un gran amigo, el padre Lerchundi, figura fundamental en las misiones franciscanas en Marruecos, pero fundamental también para el conocimiento del árabe dialectal marroquí, del que publicó unos rudimentos y publicó una gramática, etc. Y este padre Lerchundi le brindó la oportunidad de conocer Marruecos por primera vez en 1881, cuando se inauguró la iglesia de la calle Siaguín, la iglesia de la Purísima en Tánger, en 1881. Yo creo que
fingió que iba a hacer una misión de estudio sobre el árabe dialectal y pidió una ayuda al ministerio. Esa ayuda se la concedió, pero en el fondo yo creo que a lo que vino fue a los grandes fastos que tuvieron lugar cuando la inauguración de esa iglesia. El libro manuscrito, muy bonito, todo esto es manuscrito con tinta, no sé si un calígrafo lo hizo o lo hizo el propio Almagro. Se llama Recuerdos de Tánger, colección de fotografías tomadas de monumentos, trajes de dicha ciudad, acompañada de unas cartas marroquíes. Yo creo que las fotos naturalmente no las hizo el propio Almagro, sino que las debió comprar, como se compran las tarjetas postales, las debió comprar de las que se vendían en la ciudad, una ciudad visitada por muy pocos turistas en aquella época. Vamos a ver ahora algunas imágenes de los cuchitriles que componían lo que hoy es el Zoco Chico y, digamos, el aspecto que presentaba aquel Tánger, que nos describe en 3 cartas que él escribió para el periódico La Lealtad de Granada y donde nos cuenta su visión. Las cartas están manuscritas. Yo lo que he hecho ha sido, publicarla en edición facsímil, pero al mismo tiempo transcribirla para que sea más fácil la lectura, aunque la letra y la caligrafía están perfectas, que se pueden perfectamente seguir así. Como he dicho, Almagro viajó a Tánger para la inauguración de la iglesia en 1881. Digamos, en estas cartas iniciales, él nos cuenta, esta es una de las fotos, precisamente de la mezquita grande, la mezquita principal de la calle de la Marina. En la imagen se ve un judío vestido a su usanza en la época. Y las frases que he entresacado aquí son sacadas del propio libro para darnos una idea de su imagen, de la visión, de cómo fue visto desde el exterior esa ciudad para una persona que la tendría mitificada en su aire y que bajó a la realidad a conocerla. Al entrar en la ciudad por la puerta que hay junto a la aduana, no parece que hemos pasado de Europa a África, sino que aún estamos dentro de España paseándonos por las poéticas calles del melancólico Albaicín. Ahí exagera un punto, porque previamente ha dicho que pasar el estrecho era como entrar en otro mundo, algo como la imagen que el propio Ali Bey nos da cuando 100 años antes o 80 años antes hizo su propio viaje. Pero cuando se da un paso más y se ve levantarse el pórtico del Aljama Kibir, entonces ya no podemos menos de alegrarnos al ver convertida en realidad la idea que del pueblo musulmán habíamos concebido junto a las célebres ruinas de la Oriental Granada. Ahí ya le entra un poco la visión de que en efecto estamos en África, ¿no? Ahí plantea la imagen de cuando se llega desde el mar. Entró el vapor en la hermosa bahía sobre cuyas aguas se refleja la blancura deslumbradora de las murallas y los edificios de Tánger. Qué bello es el primer golpe de vista que ofrece esta ciudad recostada al pie de la colina, como sultana vestida de blanco albornoz, siempre con esta imagen orientalista. Arribado el vapor al puerto, entramos en la ciudad, yo y mi amigo el célebre pintor Muñoz de Graín, que, como la prensa anunció, me acompaña en mi expedición, pudiendo contemplar en primer término las sólidas fortificaciones con que está guarnecida la plaza, entre cuyas aspilleras aparecen las bocas de algunos cañones de grueso calibre. La verdad, sigue dando esa imagen, la ciudad cuando se acerca uno, aunque ha habido naturalmente a la izquierda de lo que aquí puede verse, ya es toda esa ciudad llena no de rascacielos, pero sí de enormes edificios. Este es el Zoco Chico entonces. Se ve la campana de lo que era la iglesia en construcción, por tanto la foto debe ser anterior a 1881. Son fotos, como he dicho, recogidas, hechas por diversos autores. José Luis piensa que muchas de ellas eran hechas por Cavilla, otras son del equipo de Wilson,
pero en cualquier caso, en años que circulan entre 1860 y 1880, que fue el momento en que Antonio Almagro las compra. Naturalmente, dice, en palabras del propio Almagro, desde la Aljama Kibir hasta la Casa Misión, morada del padre Lerchundi, atravesamos por el mercado pequeño Soc Seguer, pudiendo observarse la original disposición en que se hallan las tiendas de comercio y vituallas de los musulmanes. Lo curioso es que da la impresión, el zoco chico, que es bien chico hoy, da la impresión de ser más grande aquí en esta imagen, quizá porque la pensión Fuentes o el Café Central fueron achicando precisamente el espacio. Voy rápido para no demorarme demasiado en mi presentación. Aquí habla del zoco grande, el zoco en el exterior, el Sukbarra, en donde cuenta cómo la concurrencia numerosísima de comerciantes, de animales, etcétera, que se reúnen y que siguen reuniéndose de alguna manera, ya no exactamente ahí, sino desplazado más arriba, la gente de los campos que viene a vender sus productos. Aquí tenemos otra imagen del zoco grande, tal y como estaba en la época a la que ahora me ocupa. La imagen de la casba, del Palacio de la Casba, está muy como sigue estando en la actualidad. Su espacio con alguna pequeña modificación y naturalmente con los turistas de turno. El libro, como decía en las propias imágenes, no solo vistas de la ciudad, sino vistas de trajes de los personajes. Aquí tenemos imágenes del mundo judío y tenemos también imágenes del mundo musulmán, el guerrero típico, etc. Yo he añadido, es decir, a lo que era el libro original de Almagro, he añadido una carta más que escribió para otro periódico, el periódico El Día de Granada también, que no apareció, que no le debió parecer oportuna porque era contar a la fiesta a la que había sido invitado, en donde cuenta realmente cómo fue la inauguración de la iglesia de la Purísima en un Tánger explosivo, donde hubo fuegos artificiales, donde la iglesia estuvo abierta a todo el público, a todas las comunidades, donde circularon musulmanes y judíos, con los que el padre Lerchundi tenía una convivialidad entrañable, ya que concibió, se prohibió siempre el hacer proselitismo, y la caridad la ejercía hacia las tres comunidades que vivían y convivían en la ciudad: los españoles pobres, los musulmanes pobres y los judíos pobres, de los que había en las tres comunidades suficiente cantidad. La comunidad española en la época era en torno a 1 millar de personas, de los cuales la inmensa mayoría habían ido a ganarse el pan y por tanto se encontraban todavía en una época próxima a su llegada, sin tener grandes medios de existencia. Por tanto, la vida estaba un poco empezando a construirse una sociedad hispana. Lo que es curioso es cómo desde Tarifa se fletó toda una serie de barcos que vinieron con la banda de música a festejar en la ciudad lo que fue una gran fiesta, y nos lo describe, en esa otra carta nos lo describe muy bien el propio Antonio Almagro. A mí me pareció oportuno, puesto que son coetáneas de las fotos que Almagro compró y recogió en su libro, me pareció oportuno aprovechar para publicar también toda una larga serie de fotos de un álbum, el álbum de una empresa de un escocés, Wilson, una empresa que se dedicaba a
hacer fotos de todo el mundo. Miles y miles de fotos con equipos que tenía en muy distintos sitios y sobre todo para venderlas dando esa imagen de lo exótico que los ingleses supieron desde el romanticismo pues vender muy bien. Precisamente este álbum de Wilson se encuentra en la misión franciscana de Tánger. El Instituto de Estudios Ceutí o el archivo se encargó de una digitalización que ha permitido precisamente la publicación y tenemos toda una extensa, mucho más extensa que las fotos aportadas por el libro de Almagro, que nos va dando la imagen de la ciudad con todo este flanco hoy desaparecido de aspecto rocoso que había por delante en una zona donde incluso los ingleses volaron sus fortificaciones antes de marcharse. Imágenes del interior de la ciudad, transformadas hoy, a veces son difíciles de identificar porque son esquinas que han sido muy transformadas. Yo pienso que esta es un poco la entrada de lo que hoy es el mercado a mano izquierda, pero en cambio esa puerta del fondo no existe en la actualidad. La bahía de Tánger tal y como estaba, al fondo sí que se ve la cuesta que sube hacia lo que luego donde hubo un faro, donde era al pie de esa rampa es la Avenida de España y los edificios Renhausen, etcétera. Pero ahí se ve cómo estaba totalmente, la ciudad no era más que el enclave de la Medina. Lo que debe ser la calle de Italia vista desde el interior, antes de pasar al zoco de afuera. Un viejo puente romano hoy totalmente desaparecido. Vistas generales de la ciudad, desde la legación americana. Interiores especialmente bonitos, con este puntillado en el arco que existe tanto en Tetuán y en Tánger. Diversos tipos. Algunas son fotos repetitivas que están en el libro de Almagro y yo he procurado no repetirlas, dando esa imagen, porque si nos damos cuenta es la imagen que un Tapiró aporta en sus cuadros, la imagen también que un Fortuny trató de popularizar muchos años antes, puesto que Fortuny murió en el año 73 o más o menos. Como el libro se presentó hace poco en Madrid y el presentador Alberto Gómez Font comentaba que había observado que los tipos que aparecen son como modelos, que debía haber en la época, en el Tánger de la época, debía haber gente que posaba para el fotógrafo extranjero y se disfrazaba. Hoy me he visto de mendigo, luego me he visto de soldado, etcétera. En cualquier caso, imágenes también de lo que fue en 1860 y no me acuerdo si 64 o 60, la primera acción conjunta de las potencias europeas, no solo europeas, en Tánger, que fue el faro del Cabo Espartel, que ahora se ha celebrado, no sé si era el 150 aniversario hace poco. El interior y el exterior, y fotos también de distintas legaciones, puesto que Tánger fue la ciudad internacional, no por su estatuto, que data de 1923, sino por la voluntad del monarca Mohamed Ben Abdallah, que desde finales del siglo XVIII
trató, para que no se mezclaran los europeos con las comunidades indígenas, pues trató de colocar a los diplomáticos y a las legaciones extranjeras en esa ciudad a la que se le dio un estatuto especial que fue conservando a lo largo del tiempo y que terminó luego con ese estatuto particular que fue el Estatuto Internacional hasta la independencia de Marruecos. Esto es todo. El libro, como dice José Luis, está a disposición de ustedes si les interesa en las librerías de la ciudad, y desde luego debo agradecer al Instituto de Estudios de Ceutíes por haber contado conmigo para esta presentación y les agradezco su asistencia. Muchas gracias. Muy bien, pues continuamos ahora con la tertulia en la entrada a la biblioteca.